Geometría política. La política británica de la balanza del poder nos servirá para introducir otro de los principios fundamentales del Arthashastra hindú, el de los mandala o círculos de los vecinos políticos. Los estadistas británicos siempre y en todas partes han mostrado mucho tacto y habilidad en el manejo de esta arma, con el fin de mantener el equilibrio europeo. Cuando Luis XIV amenazaba con perturbarlo poniendo a su nieto en el trono de España, Marlborough, cuya vida, dicho sea de paso, proporciona buenos ejemplos del tema que tratamos en el capítulo anterior. Concertó una alianza de Inglaterra con los Países Bajos, algunos de los estados alemanes, Portugal, Dinamarca y la clase de Habsburgo, haciendo la guerra de la sucesión de España de 1710 a 14 contra la amenaza del naciente imperio francés. Poco después, en la Guerra de los 7 Años de 1756 a 63, cuando Francia salió de Austria, Rusia, Suecia y Sajonia contra la Prusia de Federico el Grande, los ingleses se pusieron de parte de Prusia y luego les salió tan bien que destruyeron el imperio mundial francés y echaron las bases del propio al asumir el control de Canadá y la India. Luego, una vez más, Inglaterra juntó fuerzas contra Francia cuando las campañas de Napoleón constituyeron una amenaza, apoyando a Portugal y a España en la Guerra Peninsular en 1804 a 1814, así como a Rusia, Austria, Prusia y Países Bajos en Waterloo. Pero en la Guerra de Crimea de 1854 a 56, Inglaterra se unió a Francia por primera vez en 200 años, junto con Turquía y Saboya, para equilibrar a Rusia, que entonces presionaba peligrosamente hacia los Dardanelos. Inglaterra ayudó al Japón a debilitar a Rusia en 1903 y 4, pero en la Primera Guerra Mundial se puso del lado de Rusia, así como de Francia nuevamente contra la alianza de Alemania y Austria. Este notable juego de pesos y contrapesos fue tomado muy en serio por los antiguos reyes y príncipes de la India. Allí el campo de batalla de las potencias en lucha era el vasto paisaje del subcontinente, que tiene casi el tamaño de Europa, pero muchos menos quebrados por difíciles cadenas montañosas. Aunque salpicado de selvas traicioneras y desiertos, las diferentes partes de la India se comunican mediante anchos ríos y extensas praderas. Casi todos los reinos estaban rodeados de enemigos y abiertos al ataque por todos los costados. En consecuencia, prevalecía una situación de perpetua desconfianza, como la que conocemos, por ejemplo, en el territorio mucho más pequeño de los Balcanes. La principal fórmula hindú para concretar alianzas y coaliciones extranjeras se basa en el diagrama de anillos concéntricos que representan los enemigos y los aliados naturales. Cada rey debe considerar a su reino como el centro de una especie de blanco de diana rodeado de anillos mandala, que representan alternadamente a sus enemigos y aliados naturales. Los enemigos están representados por el anillo que los rodea con sus vecinos inmediatos, todos listos para dar el zarpazo. Bueno, acá muestran el primer mandala dibujado, que es un círculo, otro círculo y otro círculo. El círculo del medio es mi reino, el que le sigue es el reino enemigo, subdividido por varios otros reinos, o sea, varios como rayitas al costado, y el otro son otras personas con las que me puedo aliar para vencer a este enemigo. Y así funciona el primer mandala. Entonces el segundo anillo es el de sus amigos naturales, es decir, los reyes que están a la espalda de sus vecinos, por el hecho mismo de ser vecinos, los amenazan. Más allá del anillo hay un peligro más remoto que interesa porque puede reforzar a los enemigos inmediatos. Bueno, estrategias continuas acá.
Además, dentro de cada anillo hay divisiones que significan naturales rencores recíprocos, pues como cada reino tiene su propio mandala, se entiende que existe un conjunto muy complicado de tensiones en todo sentido. Este plan de recíprocos encierros debe ser proyectado, considerado cuidadosamente y luego utilizado como base de acción. En él se dibuja y expresa cierto equilibrio y tensión de potencias naturales, y también se prefiguran los terribles estallidos periódicos de conflictos que se generalizan ampliamente. Como principio social de carácter universal, se da por supuesto que los vecinos son propensos a la enemistad, la envidia y la agresión, y que cada uno de ellos guarda el momento de atacar traidoramente por sorpresa. Este diagrama, un tanto formal, puede parecernos algo teórico y artificioso, pero refleja muy bien las condiciones geográficas del subcontinente indio. Además, está ampliamente garantizado por la historia moderna de Europa, constituye la figura básica de una especie de geometría política, que con pocos retoques puede replicarse al cálculo práctico de las tensiones en casi cualquier campo histórico, y es una proeza realmente magnífica del ingenio hindú, al que tanto agrada dedicarse a ejercicios intelectuales y muy abstractos, pero que al mismo tiempo posee notables dotes intelectuales y de expresión simbólica, y el lenguaje pictórico de la parábola y el mito. Así, aplicamos al mapa de Europa el antiguo mandala de la India, obtenemos un diagrama perfecto de problemas y vicisitudes, inteligencias y aparentes desinteligencias, que han sido la causa de nuestras guerras casi incesantes. Al comienzo de la época moderna, en el siglo XVI, Francia se encontraba amenazada de encierro cuando España y el Imperio Germánico se unieron bajo la dinastía de los Habsburgo. La subsiguiente lucha por la hegemonía entre los reyes franceses y emperadores de Viena, desde la época de Francisco I, 1515 a 1547, y Carlos V, 1519 a 1556. Continuó hasta el desembarcamiento del Imperio Austrohúngaro en el Tratado de Versalles de 1919. Luis XIV, de 1643 a 1715, el rey del cristianismo, que persiguió a los calvinistas hugonotes y los expulsó del reino, consiguió el apoyo de los turcos otomanos que estaban a las espaldas de los dominios de Habsburgo en Europa Oriental y que invadieron los territorios enemigos desde lo que hoy Yugoslavia. Pasaba por Hungría mientras los ejércitos de Francia combatían contra las fuerzas imperiales alemanas en Flandes y a lo largo del Rin. El vecino que está en la retaguardia o en el flanco del propio enemigo y rival es nuestro aliado innato. Tal es el principio supremo. Las consideraciones morales y religiosas, los asuntos ideológicos y la común tradición espiritual carecen de la fuerza de este simple hecho geométrico. El rey cristiano no titubeó en traicionar y poner en peligro la civilización cristiana de Europa al inspirar y apoyar una invasión realizada por la potencia que ha sido el principal enemigo común de la cristiandad durante los 1000 años anteriores. Precisamente de la misma manera, hoy la Alemania nazi traiciona la causa común de Europa, es decir, el imperio colonial y la civilización del hombre blanco, al colaborar con el intento que hace el Japón para conquistar el lejano Oriente y el Pacífico. Y ambas traiciones de la causa cristiana y occidental con fines egoístas tienen un notable precedente y modelo en un acuerdo que un papa concluyó con el Gran Turco. Ansioso de considerar la independencia política del territorio, de la Santa Sede, Alejandro VI, pastor supremo de la Grey cristiana,
vicario de Cristo en la tierra, portavoz del Espíritu Santo, en 1494 estrechó las manos con el sultán Bayazid II para derrotar las ambiciones imperiales de Carlos VIII, un montón de números, de Francia. Medio siglo después, Sulaimán el Magnífico se alió al rey Francisco I contra el titular del Sacro Imperio, Carlos V, y el subsiguiente avance musulmán en Europa Oriental, precursor del que se realizó en la época de Luis XIV, hasta gozó de la tácita aprobación del Papa Pablo III. En el mandala de las alianzas francesas, el poder de Turquía, cuando comenzó a decaer, fue reemplazado por el de la naciente Rusia como aliada natural a las espaldas del inmediato vecino oriental. Siguiendo este esquema, Napoleón, en 1805 y 1810, se hizo amigo del emperador de Rusia con el fin de contener a Prusia y Austria, aunque los ejércitos rusos antes habían estado combatiendo durante años al lado de los austríacos, en Suiza y a lo largo de la Riviera, en una campaña común contra la Revolución Francesa y la República. Napoleón también hizo resurgir a Polonia como segundo aliado suyo a las espaldas de Alemania, restaurando las partes de su territorio que habían caído en manos de Austria y Prusia en las particiones de Polonia que estas potencias y Rusia habían realizado a fines del siglo XVIII. Y siguiendo la inefable lógica del mandala, Francia nuevamente se ganó la colaboración de Rusia en su política de encierro justamente antes de la Primera Guerra Mundial, clásico movimiento de pinzas en el tablero de ajedrez de las potencias que quieren obligar a su vecino inmediato a pelear en dos frentes. Francia al mismo tiempo apoyó a Serbia contra Austria como aliada en la retaguardia de esta última y luego a Rumania como puñal clavado en la espalda en la hora crucial en que Alemania había perdido la batalla de Verdún y era derrotado a lo largo del sector del Soma en frente occidental. Bueno, el mundo de los hombres aparentemente vivió en guerra siglos. En el Tratado de Versalles, Francia inauguró una sistemática política del mandala para mantener sojuzgado al enemigo que acababa de aplastar. Se creó un anillo de potencias eslavas, desde Polonia y Checoslovaquia hasta Rumania y Yugoslavia, que amenazaban la retaguardia de Alemania y en lo que quedaba de Austria. A los nuevos aliados se les facilitaron préstamos para adquirir armamentos y aumentar su desarrollo. Alemania respondió con el Tratado de Rapallo en 1922, que quebró con Rusia, la cual era ahora su aliado natural en la retaguardia de Polonia y Checoslovaquia. Tras el advenimiento de los nazis al poder, hubo una rápida serie de hábiles movimientos en el tablero del mandala, que concluyó con la quiebra total de la sutil estructura destinada a garantizar la hegemonía francesa en el continente. Desde el momento en el que Polonia aceptó firmar el Pacto de No Agresión por 10 años, en 1933, el anillo quedó virtualmente deshecho. Poco a poco, entonces, los aliados orientales de Francia se fueron alejando y al final hasta Bélgica se retiró del plan de colaboración inmediata y automática con Francia contra Alemania. De este modo, todo estaba maduro una vez más y ofrecía una nueva oportunidad al poder. La próxima distribución del mandala se manifestará a su debido tiempo. Esta vez con lo que en la época actual son las guerras blandas, ¿no? Guerras de ideología, guerras de las fuerzas suaves, ¿no? De los controles mentales que están empezando a pasar ahora.